Entonces, como estamos trabajando con tubería de PVC, el N de Manning va a ser .009. Y en algunas partes lo pueden encontrar de .0096, no importa, lo trabajan con ese valor. La pendiente también la traigo de la tabla de topografía y voy a coger la pendiente de diseño, SW, y me la traigo para acá. Y ahí me la estoy trayendo para todos los tramos. Hasta ahí no he hecho nada, hasta ahí solamente he heredado la información de las tablas que anteriormente hice. Necesito que lean un poquito la resolución 0330 en la parte de los alcantarillados. Y les voy a dejar una especie de tarea, pero no es para dentro de 8 días, es para mucho menos dentro de 8 días que Semana Santa. Es como de aquí a que empecemos el alcantarillado pluvial, por ahora solamente lo van a hacer para sanitario, y van a coger la resolución 0330 del 2017 y van a sacar la información o los requerimientos normativos que nos pide para alcantarillados sanitarios por ahora. Entonces la resolución no los limita o no los recomienda, aunque la palabra recomienda no es la que es, lo que dice ahí se debe cumplir, entonces no es que lo recomiende, es que nos obliga a cumplir con eso. Está basado para proyectos de alcantarillados municipales, para proyectos de alcantarillados rurales, para proyectos de urbanísticos de conjuntos cerrados, para proyectos viejos. Bueno, ahí hay una serie de información. Casi todos tienden a hacer lo mismo, las recomendaciones son las mismas, pero hay unas variantes entre unas y otras. Entonces váyanse a leer eso, y ese son el tipo de pregunta de teoría en un previo en el que uno puede salir. Entonces cuando tengan un tiempito y no tengan nada que hacer, se van a poner a buscar allá en la resolución esa información. Entonces, a nosotros allá la resolución nos indica, y acá yo la tengo abierta, por ejemplo, en esta parte, en donde nosotros sacamos, por ejemplo, lo de las cotas que tenemos en vías vehiculares 1.20 y en vías peatonales 0.75, vamos a empezar a hacer un pequeño resumen de esto. Nos dice esta parte de aquí, el diámetro interno real mínimo en los alcantarillados sanitarios es de 170 milímetros. Para poblaciones menores a 2.500 habitantes, el diámetro interno real promedio es de 140 milímetros. Si nosotros tenemos estos datos, o sea, para poblaciones pequeñas de 2.500 habitantes es 140 y para poblaciones más grandes de 2.500 es 170, lo volvemos un número comercial, que es el dato que tengo acá. Estaríamos hablando que para PVC, que yo tengo los diámetros calculados, que ustedes también los tienen, diríamos que para rurales estaríamos hablando, la resolución dice 140, la resolución dice 140 para poblaciones de 2.500 habitantes, que yo le digo rurales porque la norma vieja decía así, tengo ese chivo en la cabeza metido. Debemos decir como dice, 2.500 habitantes debería ser de 6 pulgadas. Y para alcantarillados de mayores a esos habitantes sería de 170 y el que le sigue 182. O sea que para alcantarillados de poblaciones menores a 2.500 sería 6 pulgadas y para alcantarillados mayores a 2.500 sería 8 pulgadas. Como nosotros en el proyecto de Altos de la Sierra estamos dentro de un municipio, no solamente tenemos en cuenta la población que está en nuestro espacio, sino que tenemos que tener en cuenta la población de todo nuestro contexto, de donde nos vamos a conectar, y aguas arriba podemos tener otra conexión. Entonces no podemos trabajar solamente con el dato de 2.500 habitantes, sino con el dato del proyecto como macro, completo, el municipio total. En ese orden de ideas tenemos que trabajar es con 8 pulgadas. Pero también es válido que se coja 6, pero visto desde la perspectiva del municipio de Villa del Rosario, que tiene muchos más de 2.500 habitantes, pues sería 8 pulgadas. Entonces, dicho eso, el diámetro de arranque para nosotros, según nuestra resolución, sería de 182 milímetros, información que está tomada de las tablas de Pauco. Puede que en la de Herford sea 181, sea 183, no sé, digo yo, es un promedio, por eso no hay ninguna dificultad. Pero sí debemos trabajar con el diámetro interno. Y el diámetro comercial se lo vamos a dejar en pulgadas. Aquí lo vamos a dejar, no diámetro teórico, sino diámetro comercial. Ya el diámetro con el que vamos a pasar luego esta información a nuestra tabla de caudales, a nuestra tabla de topografía, perdón. Entonces, la resolución también nos dice, me vuelvo acá a la resolución, esto es como en cuanto al tema de diámetro, y aquí arribita
Localización de alcantarillados, caudales, aquí arribita está. Aquí dice que el caudal, está después de esto, ay, se me perdió, que el caudal, lo voy diciendo mientras la encuentro y ahora se los muestro. El diseño de alcantarillados sanitarios debe basarse en que debemos dejar aire dentro de esa tubería para que no funcione a flujo libre. Y esa relación de diámetros no debe superar el 85%, que es lo que estoy buscando y se me perdió. Aquí está, en el artículo 143. Relación máxima entre la profundidad de flujo y diámetro de la tubería de alcantarillados sanitarios. Entonces, la relación a la que le vamos a llamar, la relación de la lámina de agua, lo que veíamos en hidráulica como tirante, en relación con el tubo completo y Y completo, la relación entre caudal de diseño con el caudal a tubo lleno no debe superar el 85%. O sea que yo tengo que dejar un diámetro más grande para que el agua pase por ahí, porque para que la tubería tenga agua y funcione a flujo libre. Palabras más, palabras menos. Ese dato es una de las condiciones para poder trabajar en alcantarillado, en este tipo de alcantarillado a flujo libre tipo convencional. Si nosotros cogemos la fórmula de Manning y empezamos a hacer un montón de matemáticas, para evitar un poco esa matemática, porque serán unos cálculos adicionales que hay que hacer, ya una ingeniera en una tesis de una especialización de recursos hídricos o algo así, dedujo esta fórmula en donde nos da un diámetro teórico. Las personas que vieron acueductos conmigo en el semestre probablemente se acuerden de esta fórmula. Las que lo vieron en el vacacional no, porque yo no lo expliqué en el vacacional a fondo por aquí, porque lo iba a hacer acá en alcantarillados. Entonces, con esta fórmula de diámetro teórico es la misma fórmula que tengo acá, lo pueden evidenciar. Miren, aquí estoy mostrando la fórmula y miren cómo está aquí escrita en Excel. Entonces ahí ya está deducida la fórmula y aquí nos da para este caudal, perdón, para esta pendiente nos da este diámetro interno teórico. Con ese diámetro interno teórico que nos resulta de la fórmula, vuelvo y repito, vamos a buscar en nuestras tablas de diámetros el diámetro por encima comercial, que en este caso, pues como no podemos coger el comercial porque la resolución dice que debemos tener como mínimo un caudal de 8 pulgadas, un diámetro de 8 pulgadas, pues entonces vamos a colocar ese diámetro específico de 182. Aquí voy a poner otro caudal para que se note una diferencia. Ese sería el diámetro con el que voy a trabajar. Entonces, para poder hacer yo mi diseño, tengo que calcular todas las propiedades hidráulicas de mi tubo. O sea, tengo que calcular el ancho superficial, tengo que calcular el perímetro mojado, tengo que calcular el área, tengo que calcular el radio hidráulico. ¿Por qué tengo que calcular estas propiedades? Porque tengo que apoyarme en la ecuación de Manning para poder calcular el diámetro de la tubería, para poder, no tanto el diámetro, porque pues en sí ya el diámetro lo tengo, ya lo deduje, para verificar que ese diámetro sí me funcione, más bien, a través de las observaciones o verificaciones que me hace la resolución, que me indica la resolución, que apenas les he dicho de una, que es la relación de caudales. Entonces, como está montada esta hoja de cálculo, que vuelvo y repito, ustedes ya tienen, simplemente es que estoy calculando en esta parte de acá, en la que ustedes no la sombreé de color, pero en esta parte de acá que dice condiciones reales, aquí abajito, ustedes van a sacar, ¿qué quiere decir condiciones reales? O sea, a la altura de la lámina de agua. Para ese caudal, en este caso de 1,5, ¿cuál sería la lámina de agua en mi tubo? Entonces, todo lo tengo que dejar en función de teta. Y aquí los grados para que me trabajen con el seno, con el coseno, el tangente, la fórmula de trigonometría que sea, debo trabajar los ángulos en radianes. Por eso aquí miren que la unidad de medida está en radianes. Entonces aquí ella solita se va a llenar. Y aquí estoy calculando el caudal con esta fórmula. Ay, hijo de madre, lo borré. Y tengo que cambiar aquí, el Y sobre D. Ahora sí. Esta fórmula estoy calculando el caudal aquí en esta casilla en función del área y el radio hidráulico y la pendiente. Miren que es la misma fórmula que tengo acá. Es 1 sobre n, n es F5, acá está, por el área, no, acá primero coloqué radio hidráulico. El radio hidráulico que es P5 a la 2/3 por G5, G5 es la pendiente a la 1/2 por el área que es O5, ahí está.
Todo esto lo estoy multiplicando por 1000 porque miren que yo la unidad de medida que estoy utilizando acá es de litros por segundo y yo quiero que el caudal me lo dé en litros por segundo. No trabajen el caudal aquí en Excel con metros cúbicos por segundo porque cuando lo hacen en metros cúbicos meten menos decimales y no trabajan muy bien la función de buscar objetivo, que es para dónde vamos, que es una función que ya ustedes me la han escuchado hablar, yo creo que a todos se las he explicado. De pronto las personas que no han visto la clase conmigo, pero son muy poquitas, que la voy a explicar ahora, otra vez. Eso es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que voy a igualar este caudal, que es el caudal que va a pasar por ese tubo, con el caudal que acabé de diseñar. Por eso estoy haciendo esta diferencia. Esta diferencia está basada entre caudal de diseño, de lo que tiene que pasar por el tramo, y el caudal en función de todas estas ecuaciones. Entonces simplemente lo que tengo que modificar es que esto me lo vuelva a cero y para que me mueva esto, me itere internamente Excel y me cambie Y sobre D, porque todo está aquí. Miren que el único dato que escribo es Y sobre D. Los demás, miren acá en la parte donde tengo las fórmulas, el editor de fórmulas, que toda tiene fórmula menos esa, toda tiene fórmulas. Hasta aquí. Entonces, esta Y sobre D, que es un dato que yo estoy definiendo, es la que voy a modificar. Entonces, uno normalmente entra por aquí, en datos, análisis, sí o sí, buscar objetivo. Le pueden dar clic derecho y agregar a la barra de herramientas de acceso directo, de acceso rápido, perdón. Ya yo la tengo aquí agregada, es este puntico verde que está acá. De pronto en sus computadores puede aparecer de otro color porque lo he visto en computadores como en color azul. Entonces, se paran a donde tienen que hacer la diferencia, entran a buscar objetivo, le piden a Excel que esa casilla se la vuelva a cero y que para poder hacer eso les modifique Y sobre D. Y simplemente ella lo modifica, lo cambia y ya tenemos diferencia cero. Al hacer esto automáticamente ya tenemos recalculado teta y ya tenemos definido cuál sería nuestra lámina de agua en función de ese ángulo. Y miren que los caudales son iguales, están iguales. Esto es algo que lo pueden hacer en calculadora programable, que sería ideal que lo hicieran en la calculadora programable, y sería más ideal aún que hicieran una macro, para que grabaran esto de cómo se debe hacer la diferencia y simplemente sea hacer la macro, o sea, hacer la combinación que ustedes tengan para poderla llevar así. Y ya, se termina. Con esto pues ya tenemos condiciones reales, como aquí mismo dice. Pero el ejercicio no, para poder hacer la verificación de caudal de diseño sobre caudal a tubo lleno, debo calcular el caudal a tubo lleno, porque yo no sé cuánta agua puede pasar por esa tubería con esta pendiente que tenemos acá. Entonces, esa es la parte que está aquí, pero esa parte Excel la llena sola, ya la fórmula está aquí y ya se llena sola, porque ya estamos aquí a 2pi, 2pi es 6.28. Pero de todas maneras aquí pues está calculada por fórmula, nosotros lo hicimos por fórmula. Ahí está calculado el caudal. Ese es el caudal que puede pasar en esa pendiente, en una pendiente de 17.79 por ese tubo de 8 pulgadas. Entonces, aquí va nuestra primera verificación. La división, la relación entre el caudal de diseño, que era 1,5, contra el caudal a tubo lleno. Y está dando, la verificación aquí es que debe ser menor o igual a 85%. Y está cumpliendo. Todo eso lo tuvimos que hacer para respondernos esto. Listo. Ahora debemos hacer una verificación de velocidad. Vuelvo y cito la resolución. Lo malo es que no sé dónde está. De aquí de pura de buenas está aquí. La velocidad máxima en los La velocidad máxima en los alcantarillados sanitarios real de un colector por gravedad no debe sobrepasar los 5 metros por segundo. Resulta que esto más que todo aplica para tuberías cuando son de gres o de asbestocemento. Dicen los fabricantes de PVC que sus tuberías pueden soportar hasta velocidades de 10 metros por segundo. O sea que podemos dejarla hasta 10 metros por segundo. Y tenemos una velocidad mínima de 0.45, que aquí dice, pero pues no sé bien en qué pedacito la leí. Debe estar más arriba. Esa es la idea, que ustedes cojan la resolución y empiezan a sacar todos esos daticos en la velocidad mínima real. Aquí está. La velocidad mínima real permitida en el colector de alcantarillado sanitario es aquella que genere un esfuerzo cortante en la pared de la tubería mínimo de 1 pascal.
Entonces, no me está dando un valor, pero sí nos dicen los fabricantes de tubería que recomiendan para PVC que las velocidades sean mayores a 0.45. Esa sí aplica para tuberías de grés, de concreto y pues también de alcantarillado en PVC. Entonces, debo calcular esa velocidad. Y ustedes se acuerdan que la ecuación de continuidad es igual, caudal es igual a velocidad por área. Ya tengo el caudal de diseño, ya calculé el área, que esta área la tengo por acá en condiciones reales, porque es con condiciones reales, pues calculo la velocidad, simplemente multiplico y ya, tengo la velocidad. Multiplico no, divido, porque velocidad es igual a caudal sobre área. Y lo tengo que dejar en metros por segundo, por eso tengo que dividir el caudal en mil, porque el caudal lo tengo en litros por segundo. Miren, por eso están las dos divisiones. Debo verificar, como ahí decía también, la fuerza atractiva, a la que yo acostumbro a decirle tau. Que tau está en función, tau está en unidades de pascales. Ahí no lo dice la resolución y ahí sí me voy un poquito a la guía de diseño que yo les pasé a ustedes. Y acá me tiene la fórmula de tau. Acá están las decaídas. Acá está la fórmula de tau. Yo le digo tau porque es más fácil de decir por su sigla. Esfuerzo cortante máximo, que es multiplicar el radio hidráulico, que ya lo calculamos, la pendiente, que ya la tenemos del cálculo de la topografía hace rato, por el peso específico del agua. Pero el peso específico que tenemos que utilizar aquí es el peso específico de aguas residuales. Y ese valor está ya consignado aquí en la tabla, que es de 10.202.4, para que la respuesta con esas unidades nos den pascales. Y ahí está convertida a la unidad de medida. Esa fuerza atractiva, como lo acabamos de leer allá en la resolución, debe ser mayor o igual a 1 pascal. No puedo. No puedo, estoy en... Bueno, entonces, tenemos la velocidad, que esta velocidad debe ser, si estamos en concreto, menor a 5 metros por segundo. Si estamos en concreto, debe ser, perdón, si estamos en concreto debe ser menor a 5 metros por segundo. Si estamos en PVC, debe ser menor a 10 metros por segundo, pero debe ser mayor a 0.45. Esta aquí está cumpliendo, no tenemos problema. Entonces, aquí 0.45 debe ser menor a B y menor a 10, como para ponerla en formulitas. Que esta también puede ser menor a 5, dependiendo del material con el que tengamos nuestro alcantarillado. Ahora necesitamos también calcular el número de FRU. Necesitamos saber en qué tipo de régimen, medido desde medido el régimen por fuerzas, ya me distrae. Debemos calcular el número de FRU para poder evaluar el régimen en que está. Este número de FRU es con el dato con el que vamos a poder hacer el cálculo de caídas, que eso ya es tema para la próxima clase. Esa es como lo último, ya por fin acabamos de alcantarillado sanitario, pero todavía nos falta. Nosotros debemos, no sé si se acuerdan de hidráulica, allá les decía el profe, o les decía yo si la vieron conmigo, que el número de FRU crítico era cuando era igual a 1. Resulta que aquí podemos tener 1.01, 1.02, 1.03 o 0.95, 0.96, que son cercanos a 1. Entonces, para no entrar en ese dilema de que tenemos cuántos decimales, no lo digo yo, así lo dicen los libros, vamos a definir que subcrítico va a ser cuando esté por debajo de 0.9 y supercrítico cuando esté por encima de 1.1. O sea que nosotros debemos asegurar que ese número de FRU esté por debajo de 0.9 o por encima de 1.1. No esté dentro del margen crítico, que sería 0.91 o 1.99. No, 1.09. Entonces sería 0.9 debe ser menor, pero se hace con esta porque estamos al revés, y debe ser mayor a 1.1. Esas son las indicaciones que nos pide nuestro diseño. Entonces, por ejemplo, para este primer tramo, miren que está cumpliendo. Entonces, como un alcantarillado puede tener un montón de tramos, entonces para uno no estar mirando uno por uno,
está este pedacito de hoja, en donde esas condiciones ya están anotadas, en donde ya el trabajo se adelantó por ustedes. Está para velocidades mayores o menores. En este caso, miren que la tengo con 5, porque así es como dice la resolución, para que me funcione cuando lo está haciendo concreto, mejor dicho. Por eso lo dejé en 5. Que la relación de caudales debe ser menor a 85, que el número de Fru esté entre 0.9 y 1.1 y la fuerza atractiva sea mayor a 1. Ahí tengo todos los valores de diseño. Ahí me los está confirmando. Ahora lo que queda es que compruebo que este tramo funciona, entonces voy a hacer el cálculo del siguiente tramo. Para hacer el cálculo del siguiente tramo, no necesito hacer el cálculo del diámetro interno mínimo, porque ya vengo con el diámetro del tramo anterior, del tramo anterior, si está bien. Estoy en un mismo colector y puedo tomar el tramo anterior, inmediatamente anterior, como diámetro interno para continuar con él. En otras palabras, sigo con 182 y puedo tomarlo con 8. Ahora lo que voy a hacer es verificar si ese sí funciona o no funciona. Entonces simplemente copio la información que está en esas celdas y las paso a la siguiente. Y hago la diferencia. Simplemente doy buscar objetivo, cambio Y sobre D y ya me da la información, ya me la calcula por sí sola y reviso y miren que los valores me están dando, me están cumpliendo. Ante cualquier duda, pues miren aquí, están cumpliendo. Entonces, pues voy a copiar todo esto y lo voy a pegar en la siguiente tabla. En el siguiente colector, siguiente tabla, no, en el siguiente colector, que estaría acá. Me paro en la celda, me doy buscar objetivo, le coloco 0 y le cambio el Y sobre D. Lo cogí mal. Le coloco 0 y le doy Y sobre D. Y hago lo mismo acá. Le doy 0 y le cambio Y sobre D. Y rectifico que me esté cumpliendo. Y si está por debajo de 85, la velocidad está por encima de 1, está perfecta. El número de Fru es súper crítico, vamos bien. Y la fuerza atractiva está por encima de 1, vamos perfecto. Ahora hacemos lo mismo para el colector principal, para el final. Y ahí es donde vamos a tener una diferencia en el último, que voy a copiarlas todas. Aquí todo es 182. Listo, entonces voy a hacerlas. Aquí es donde me funciona una macro, pero no la monté. Ustedes la pueden montar para ayudarse más con el cálculo. Cero para cambiar aquí. Cero para cambiar la tercera. La cuarta. Cero para cambiar aquí. Faltan 2. Imagínense hacer esto a palito, como lo hacían allá en hidráulica, que les tocaba con la calculadora. Aquí con Excel. Por eso es que les dejo sacar computador, porque es bueno aprender con las herramientas. Miren, aquí, primer tramo cumplió, segundo tramo, es más, miremoslo acá en la verificación. Todos cumplieron menos el último. No cumple el número de Fru y no cumple la fuerza atractiva. Resulta de que la velocidad, cuando no cumple el número de Fru, hay que solucionar eso. No se puede dejar así. Estas dos condiciones que voy a resaltar acá deben cumplirse sí o sí. Son de obligatorio cumplimiento. Deben cumplir, vuelvo y repito, se deben cumplir sí o sí. La velocidad y la fuerza atractiva son un poquito más llevaderas. Si la velocidad nos cumple y la fuerza atractiva no nos cumple, una de las dos pasa el tramo. Pero si no cumplen las dos, debemos evaluar, verificar la pendiente y mejorar el cumplimiento de ese tramo. Como no nos está cumpliendo es el número de Fru, nada más y nada menos que eso.
debemos hacer una corrección en el tramo. Miren que el número de flujo está dando 1.07. Entonces hay dos maneras de solucionar eso. Dos. ¿Cuáles son las dos? Uno, cambiando el diámetro del tubo, o dos, cambiando la pendiente del tubo. Entonces, hagamos la primera condición que acabé de decir, que vamos a cambiar el diámetro del tubo. El siguiente diámetro comercial, el de 182, está aquí mismo en la misma hoja. Está aquí 182 es 227, diámetro interno 227. 227. Entonces aquí pondría 227. Vuelvo y hago buscar objetivo. Y sobre D. Y sigue sin cumplirme. Ya subí bastante el diámetro y es un colector de 40 metros, si no estoy mal, no me acuerdo bien cuánto era. Son 40 metros en que me va a salir más caro ese colector. Y lo peor de todo es que el diámetro que está después, acordémonos acá de nuestro plano, lo voy a abrir, acordémonos acá de este planito. Yo me estoy conectando acá a un pozo existente, resulta que la tubería que aquí sigue es de 8 pulgadas y yo no puedo pasar de 10 a 8. Yo puedo pasar de 8 a 10, pero no de tener un diámetro grande a un diámetro pequeño. Yo no lo puedo reducir, yo lo puedo ampliar, no reducir. En alcantarillados sanitarios eso no está permitido, no se puede. O sea que yo definitivamente tengo que dejarlo con un caudal de un diámetro de 182. Lo quise mostrar es para que vean que de todas maneras, a pesar de que cambié el diámetro, esa no fue la solución. No me sirvió la primera solución, que es la más sencilla, cambiar el diámetro cuando uno está haciendo cálculos. O sea que me toca dejarlo como estaba. Entonces toca hacer la segunda opción, que es mejorar las pendientes. Pero resulta que las pendientes también nos estábamos conectando a un pozo existente y ese pozo existente tiene una cota clave aquí, porque no sé si se acuerdan bien que este dato, miren que aquí las cotas no están calculadas, aquí las cotas estaban puestas. Esta es la cota de conexión que nosotros tenemos allá clave, o sea, no me puedo bajar más porque ¿cómo voy a hundir yo allá la tubería para que después suba? O sea, no se puede, eso es imposible. Entonces, ahí es donde sirve eso que yo les decía de dejar las caídas en 5 centímetros. Porque ahora nos vamos a tener que ir devolviendo, irle quitando esos 5 centímetros de 1 centímetro, de 2 centímetros, hasta lo mínimo que nos dice la norma, que es 1 pulgada, que nos dice que es de 2 centímetros, para poder calcular eficientemente ese tramo. O sea que me toca devolverme, aquí a mi topografía y aquí, cuando yo estaba calculando mis cotas, yo le quitaba 5 centímetros a ese tramo, ya no le voy a quitar 5. Digamos que le quite 4, le quite 1 centímetro. Miren que la pendiente varió, miren aquí. La pendiente que tenía era .37. Si ya no le quito 5 centímetros, sino que le quito 4, la pendiente me quedó en .4. Ahora, con esa nueva pendiente, vamos a ver si nuestro tramo cumple. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pues verificar acá mi Y, colocar el Y que es mi Y sobre D, y vengo y miro. Está completamente en el límite, está dando 1.1. Entonces, ante la seguridad, mejor quitémosle 1 centímetrico de más. Entonces no le quito 4, sino que le quitaría 3, por ejemplo. Apenas estoy haciendo un cálculo así por encimita. Ay, me metí aquí en el visor. Ay, perdón. Ese me hizo la hojita de... Allá, ya se fue. Entonces esta la vuelvo 0 otra vez para confirmar que ahora sí me esté cumpliendo mi Y sobre D. Y sí, eureka. Ahora sí me dio mi FRU. No me cumplió mi fuerza atractiva. Me da 0.96, debe ser mayor a 1. Pero me cumplió la velocidad. Con que la velocidad me cumpla, ya me puedo dar por bien servida. O sea que no me cumplió aquí, pero como me cumplió esta, que es la condición que permiten, que a uno le permiten hacer, por lo menos por uno que otro tramo, no es que también todo el alcantarillado de así, pero le permiten a uno los textos, las personas que han estudiado esto, que esto ocurra, el tramo cumple.
Entonces, ahí es donde tenemos que venir nosotros para ver si podemos hacer que esa fuerza atractiva nos cumpla, venir y calcular las caídas, que es el tema que nos hace falta. Hasta aquí vendría el diseño de un alcantarillado sanitario, hasta ahí en teoría. Si a nosotros nos hubiese dado, perfecto, 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 aquí el diseño está al final, sin necesidad de alterar esa caída, pues nosotros podríamos decir, paso el diseño, no hay necesidad. Profe, qué pena interrumpirla. Señor. No nos están compartiendo pantalla Me decís hasta de ahora. lo que fue hace poquito, hace nada. Ah, ya voy. Desde que no le cumplió el... Desde que no me cumplió el PRU. Bueno, pues entonces lo que yo hice fue aquí. Entonces les voy a volver a explicar. Aquí no me estaba cumpliendo el PRU porque tenían la caída, tenían la pendiente de punto 37. Esa era la pendiente que tenía. Si verifico acá otra vez mi Y sobre D, aquí, me estaba dando 1,07, ¿cierto? Como el cambio de diámetro no lo puedo hacer, o bueno, de poder lo podría, pero me tocaría cambiar un montón de tramos para ir para abajo y esa no es la idea. Entonces me toca es modificar la topografía. Imagínense, aquí de pura de buenas nos dio en el último tramo, pero imagínense que hubiera dado desde aquí, que hubiera dado aquí, que no nos esté cumpliendo desde el principio. Entonces ahí la topografía que tanto dolor de cabeza dio a hacer no sirvió y toca volverla a hacer, toca corregirla. Ahí es donde está el problema de alcantarillado, cuando se hacen largos estos ejercicios. Entonces aquí lo que nos toca es, como nos estamos, la cota que nosotros estamos llegando es la 442.8 y precisamente esa es la cota que nos da el ejercicio, que nos dice el topógrafo, porque esto es verdad, esto no me lo inventé yo. Esta es la cota de conexión acá al pozo. Yo no me puedo pasar de esta cota, la 442.8. Precisamente es la misma cota. Entonces a mí lo único que me queda es esas caídas que yo les había dicho que dejáramos en 5 centímetros, no la dejáramos en 5, sino que le bajemos un poquito. La resolución nos dice que la caída mínima debe ser de 2 centímetros o 2 centímetros y medio, una pulgada más o menos. Entonces, esta la vamos a volver, si le bajamos 4 centímetros, ahorita con 4 centímetros no nos cumplió. Si le bajo a 3 centímetros, le quito 2 centímetros de lo que tenía, miren que la pendiente pasó de punto 37 a punto 43. O sea que confirmo nuevamente acá mi diseño, vuelvo y calculo mi Y sobre D. Esto sí toca hacerlo porque así está programada esta fórmula, esta hoja de cálculo. Miren que mi número de PRU ya dio 1.14. Entonces acá en la verificación miren que mi PRU ya cumplió, que es más fácil verlo aquí porque acá nos lo están mostrando ya con la preposición sí. La fuerza atractiva no cumple, pero vuelvo y repito, si no cumple la fuerza atractiva, pero nos cumple la velocidad, pasa el tramo. Si no nos cumple la velocidad y nos cumple la fuerza atractiva, pasa el tramo. O sea, una de las dos obligatoriamente debe cumplir. Ojalá las dos, pero si una de las dos no cumple, se puede aceptar el tramo, se puede dejar. No lo digo yo, lo dice la norma. Entonces, aquí ya moriría, por así decirlo, el diseño de alcantarillado sanitario. Lo más adecuado, lo ideal es calcular la caída, porque aquí yo la estoy asumiendo, yo estoy asumiendo todas las caídas de 5 centímetros y la última que la estoy dejando en 3 centímetros. Lo puedo dejar ahí. O sea, legalmente una memoria de cálculo en una consultoría, en un proyecto, lo puedo dejar ahí. Está bien, porque estamos trabajando con una medida construible. Dejar una caída de 2 centímetros en un pozo es muy difícil de construir. Imagínense ustedes, tienen que tener una topografía, un nivel de precisión muy bueno para que le den las caídas así de perfectas. Es mejor unas medidas un poquito más grandes para que den cierta tolerancia. Uno coloca 5 centímetros y en campo pueden colocar 4, pueden colocar 3,5. De la topografía exacta es que vale este cálculo, si no, no sirve para nada. Si no es tiempo perdido, de que esto sí se cumpla ya en campo. Entonces, vuelvo y repito, ojalá pudiéramos llevar a que las 4 cumplieran. Si queremos ya en alcantarillado sanitario, no es tan obligatorio hacer el cálculo de caídas. Es obligatorio cuando lo vamos a hacer en un interceptor o lo vamos a hacer en un emisario final. Ahí sí es obligatorio, porque ahí vamos a trabajar más con
coordenadas o cotas definidas de llegada. Para alcantarillado pluvial sí es obligatoria los cálculos de caídas porque vamos a tener gradas disipadoras. Tenemos que hacer el diseño de esas gradas disipadoras o otros elementos hidráulicos que eso ya luego les hablaré. Entonces, aquí podría quedar el ejercicio, pero vamos a calcular de una, no lo vamos a hacer hoy, vamos a hacer la próxima clase, las caídas, cómo se hacen las caídas, que son otras